este canal. Bueno, hoy es martes y hoy es martes de casos, pero hoy, como ya lo pudieron ver en el título del video, les traigo el dato sobre por qué aquí en México fue muy sonado el tema de las muertas de Juárez. Eh, Ese tema fue muy importante para el Estado, vaya, y tanto a nivel nacional para empezar la lucha contra el feminicidio o las marchas, todo ese tipo de cosas que se empezaron a dar a raíz de los feminicidios en México. Y pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, las muertas de Juárez fue llamado así el, un tiempo de 1993 que empezó en enero de 1993, y a raíz de que empezó en enero a diciembre de ese mismo año, según estadísticas, hubo 447 muertes de mujeres que se pudieron catalogar como muertes o feminicidio, pero pues obviamente sabemos que nada más son datos que se tienen o cuerpos que se encontraron, porque obviamente tuvieron que haber sido más. Bueno, esto se asoció un poco con el caso también del campo algodonero, perdón, del campo algodonero, donde dos sujetos mataron a entre 9 a 10 mujeres, que las mismas era el mismo patrón. Las torturaban, las abusaban sexualmente, las raptaban, incluso a unas de ellas las tiraban en baldíos y a otras las enterraron en el campo de algodonero, donde pues fueron encontradas, y posteriormente los sujetos pues fueron sentenciados por esas muertes, ¿no? Ellos se justificaban con algo muy tonto, pero pues eh, siempre las personas que hacen algo, pues siempre van a tratar de justificarse con algo muy tonto, ¿no? Se justificaban que cuando mataban a las mujeres, a las chicas, estaban bajo la influencia de cocaína, de drogas. Entonces, pues, no, no es justificación alguna, la verdad, para quitar la vida a una mujer, pero bueno, ellos se justificaban así. Uno de ellos ya tenía antecedentes penales en Estados Unidos por meter personas ilegalmente a dicho país, y pues otra cosa, perdón, por lo de las drogas. Y el otro, pues al parecer no le encontré ningún antecedente penal, pero también pues estaba como que vinculado en ese tipo de cosas. Eh, bueno, se vincula porque justamente cuando pasó esto de las muertas de Juárez, donde se empezó a dar que tiraban o dejaban cuerpos en ciertos lugares, eh, se relacionó porque empezó a surgir lo mismo en ese campo. O sea, se dio entre los mismos años, pasaron entre los mismos años. Pero así como hay cosas que dicen que unas cosas sobre las muertes de Juárez son mitos y otras cosas que pues sí son realidad. Una de ellas se decía que era un asesino serial el que estaba matando a las mujeres, a los 9 cuerpos que fueron encontrados, y ahí está la lista de las chavas que supuestamente esos cuerpos eran de ellas, eh, porque cada una tenía el mismo patrón. O sea, ambas eran morenas, ambas eran de cabello largo, de cierto tipo de color, a ambas les hacían lo mismo, las torturaban igual, las dejaban igual. Entonces era como un sello, un patrón. A eso se dedican los asesinos seriales, a dejar un cierto patrón, porque están acostumbrados a seguir pues ciertos patrones, vaya, de al momento de delinquir, ¿no? De hacerles daño a las mujeres, y por eso se decía en un principio que era un asesino serial. Después se descartó esa idea porque en ese tiempo empezaba mucho el narcotráfico aquí en México, más que nada en aquella zona de Ciudad Juárez, en Chihuahua, porque pues como ustedes saben está la línea fronteriza. Entonces pues empezaba a facilitarse el crimen organizado ahí en Chihuahua, más de lo que ya estaba facilitado. Y pues también unas personas empezaron a decir
que eso se debía a que las chavas se empezaban a relacionar con personas del crimen organizado que eran parejas sentimentales de algunas de ellas y ellas se veían obligadas a hacer cierto tipo de cosas que ya después consigo las llevaba a la muerte. Entonces, eh, um, después de ese tiempo que se empezaron a hacer varias investigaciones, el año pasado, el 1 de marzo del 2020, se estrenó como un tipo documental sobre esta información de las muertas de Juárez, ¿no? Que se llama Olvidadas, entre comillas, las muertas de Juárez. Y ese documental narra, son 10 capítulos de 45 minutos. Cada capítulo narra una historia diferente de algunas chicas que no estaban relacionadas con la muerte de las muertas de Juárez, pero como se tipificaba también como feminicidio, pues se llevó a cabo de nada más un solo capítulo, o creo que dos o tres, sí son testigos o personas que supieron en ese tiempo lo de las muertas de Juárez. Entonces, creo que nada más 3 o 2 capítulos habla sobre eso, vaya. Yo aquí tengo el Código Penal Federal, porque también hay muchas personas que confundimos bastante el feminicidio con el homicidio, ¿no? El feminicidio debe de tener ciertas características para que sea catalogado como feminicidio. No es como que matan a una mujer y automáticamente luego hay que creer que es feminicidio, porque necesitamos ver cómo se dieron las cosas, cómo pasaron los hechos, las evidencias que se tienen, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, la pena que está para el feminicida es de 40 a 60 años de cárcel. Yo me imagino que la pena de 40 a 60 debe de ir dependiendo de cómo fue el feminicidio. Cómo es, si yo le pongo 40 o le pongo 60. Me imagino que debe de tener una cierta característica para poder estipular los años que va a tener el feminicida de sentencia. Y también de 500 a 1000 días de multa. También hay un apartado muy específico que se me hace muy bueno, pero la verdad no creo que siempre se cumpla, que dice: al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1500 días de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público. Eso quiere decir que si se supone que el servidor público entorpece o se ve en cierta situación de decir que fue corrupción porque el caso está ligado con algún hijo de un político muy reconocido, o alguna persona que tenga nexos o que esté en el narcotráfico, y se le llegara a comprobar que él se dejó manipular o se dejó, es que no sé cómo se dice, si corrompir o corrompir, no recuerdo bien, por esta cierta persona, pues se le va a imponer lo que les acabo de decir. Pero pues yo creo que no hay servidor público que hasta ahorita, que yo, la verdad, yo me haya dado cuenta que realmente se ha castigado por entorpecer o por no llevar bien una investigación de un feminicidio. ¿Por qué? Porque realmente los feminicidios aquí en México, las mujeres que son víctimas de este delito, pues así como les dije yo ahorita de las olvidadas de Juárez, realmente son olvidadas, porque se va haciendo el caso, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y llega al grado o al límite de que si no encuentran nadie o no hay nada, si se llevan años, le dan carpetazo y eso se cerró y ya nadie más investiga nada, ya nadie más hace nada. Entonces, pues realmente es muy triste, porque si fuera un caso muy sonado, si fuera un caso que impactara
afectara mucho a la sociedad es solamente cuando las autoridades se ponen a investigar muy a fondo y están muy presionadas y se sienten muy presionadas y se sienten realmente como que si tienen una soga en el cuello. Y ¿por qué? Porque la misma sociedad está presionando. Entonces, por eso estas chicas que se manifiestan y rompen monumentos y hacen todo tipo de marchas y piden la justicia para las mujeres, o la mujer o la niña que ha sido violentada o que ha sido asesinada por un feminicida, es por eso que lo hacen, porque ya se están dando cuenta que solamente haciendo ese tipo de movimientos o que el caso impacte mucho a la sociedad es que el gobierno se mueve para poder investigar esa situación. Entonces, pues miren, Chihuahua ha sido uno de los estados que ha tenido muchos feminicidios a nivel nacional, a nivel, pues aquí de mi país, que es México. Eh, es el país donde hay más violencia, tanto hacia la mujer como hacia la sociedad. O sea, hay demasiado narcotráfico. Yo quiero pensar que es porque pues ahí se da la línea fronteriza y pues hay más facilidad de poder pasar ciertas cosas que tiene narcotráfico. Pero hay un dato sobre el INEGI que dice que 10 mujeres al día son asesinadas por un feminicida. Había también unas estadísticas que nos decían cuántos feminicidios hubo en México el año pasado, que estábamos en contingencia, que estábamos en pandemia. Bueno, seguimos estando, pero fue cuando empezó a surgir esto del COVID. Y pues dice que en solo 6 meses, de enero a julio del 2020, hubo 1844 homicidios mujeres. Yo creo que son más. Yo creo que hay más. Ustedes, a lo mejor algunos de ustedes saben, pero para los que no, existe la cifra negra, que es aquella que no existe denuncia alguna, que no existe algún archivo, algún folio, no existe nada. O sea, que la mujer o la mamá de la mujer, vaya, de que falleció por feminicidio, no va a denunciar por miedo a que o alguien ya la amenazó, o que simplemente lo que ella desea es que su hija descanse en paz y ella ya no quiere saber más del tema porque ella sabe que precisamente el gobierno o el Estado no va a hacer nada y pues su hija va a ser un caso más, va a ser un carpetazo más. Entonces hay mujeres mamás que realmente ya no investigan nada. Lamentablemente México también es uno de los países más violentos, donde hay más violencia. Y precisamente en estos últimos años se ha visto más contra la mujer. Entonces yo lo vuelvo a repetir y yo lo vuelvo a decir. Yo sé que voy a sonar disco rayado, pero no me importa, de verdad, de verdad. La educación o los valores o cómo tú puedes criar a un niño empieza desde casa, desde pequeño, desde familia, desde que tú como mamá, tú como papá le inculques ese valor hacia la mujer, que la mujer es un ser, yo sé que todos somos importantes, todos los seres humanos somos importantes, pero ahorita como se están dando las cosas, a cómo se están llevando estos años, la violencia y todo esto que se ha hecho contra la mujer, es por eso que les digo que decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Respeta a las mujeres, mira que una mujer es muy valiosa, o sea, todo el ser humano es valioso, pero últimamente las mujeres, ¿no? Tanto como han muerto algunas, sufren de violencia sexual, de abuso, de acoso. Entonces, por eso les repito, les digo que la educación empieza desde casa. Si tú previenes desde chico, o sea, si tú previenes las cosas desde muchísimo antes, incluso eso se ve en las enfermedades, que si tú previenes desde antes, pues obviamente la enfermedad no avanza. Así con los niños. Si tú previenes desde que son chiquitos, desde que están de 3 a 4 años, desde que empiezan a estar en un jardín de niños, donde se empiezan a relacionar con más niños, si tú empiezas desde ahí, vas a poder darte cuenta que la prevención es buena a temprana edad. La prevención es muy,
muy importante a temprana edad, porque es cuando realmente vas a poder hacer algo para que cuando el niño crezca no se vuelva ni un feminicida, ni un golpeador, ni un violador, ni un asesino, tanto en mujeres o no. O sea, la prevención es muy, muy importante. Por eso de verdad hago mucho énfasis en eso, de que realmente desde pequeños en casa debemos de enseñarles a los niños valores y principios, tanto para el ser humano, respetar la vida de un ser humano, como para respetar la de una mujer, porque realmente, pues él viene de una mujer. Él nació de una mujer. Entonces, pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme un like, un comentario bonito y suscribirse y activar la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube se los notifique. Adiós.